Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. Bueno, el día de hoy vamos a realizar estos aretes de flor. Son muy fáciles y sencillos de realizar. Para ello utilicé esta lana que compré en el Dollar City. Viene paquete por 12, si no estoy malo, por 15. Me costó unos $3 más o menos, 3,5. Y el grosor es muy delgadito, es este. Entonces para ello lo tejí con aguja de 2 mm, sería esta. Vamos a necesitar tijeras y vamos a necesitar los apliques para ponerle a nuestros aretes. Creo que vienen por docena. Bueno, aquí les voy a dar un ejemplo de aretes si desean hacerlos así con abalorios, que quedan muy lindos. Así quedarían. Estos aretes los encuentran en mi canal de YouTube. Aquí abajo les dejo el link si desean realizarlos, o aquí arriba les parece una tarjetica donde pueden ingresar y realizar los aretes. Y esta es otra idea de aretes también, si desean realizarlo. Vienen ya con abalorios. Y si desean el tutorial de estos aretes, claro que sí los vamos a hacer, aunque es gran square clásico, pero si desean con mucho gusto lo realizamos. Y este es otro arete que estoy realizando, me falta el par, entonces así quedaría. Bueno, con esta flor yo utilicé este color amarillo, utilicé color fucsia, utilicé color verde y vamos a utilizar color rojo. Recuerden que los colores dependen del gusto de cada una de ustedes. Entonces por lo pronto vamos a iniciar. Bueno, vamos a iniciar con nuestro anillo mágico. Recuerde que los puntos y el anillo mágico lo pueden encontrar en mi canal de YouTube como Crochet para principiantes. Ahí encuentran punto alto, punto medio, punto bajo, disminuciones, aumentos, bueno, todo lo que necesitan para iniciar el crochet. Por lo pronto entonces vamos a hacer nuestro anillo mágico. Y aquí dentro de nuestro anillo mágico lo que vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Ahora, dentro del anillo mágico vamos a hacer lazada, ingresamos y sacamos por 2, sacamos por 2. Cadena de separación, ingreso nuevamente al anillo mágico y aquí voy a sacar solo por las 2 primeras y me quedo ahí. Ahora, lazada, ingreso nuevamente al anillo mágico, saco y aquí saco por 2, saco por 2 y saco por 2. Nuevamente, cadena de separación, voy a ingresar al próximo espacio, saco y voy a sacar por las 2 primeras. Me quedo ahí pendiente. Nuevamente lazada, ingreso a mi anillo mágico, saco y aquí sí vamos a terminar. Sacamos por 2, sacamos por 2, sacamos por 2. Entonces vamos 1, 2, 3. Ahora cadena de separación, nuevamente lazada, ingreso a mi anillo mágico, saco, saco por las 2 primeras, me quedo ahí pendiente. Nuevamente lazada, ingreso al anillo mágico, me quedan 4, entonces saco por 2, saco por 2 y saco por 2. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Vamos a realizar 6. Entonces vamos a hacer cadena de separación, ingreso al anillo mágico, lazada, saco por las 2 primeras, me quedo ahí. Nuevamente tomo hilo, lazada, ingreso, tengo 4, saco por 2, saco por 2, saco por 2. Ahora vamos a hacer la última, cadena de separación, nuevamente lazada, ingreso al próximo espacio, perdón, ingreso al anillo mágico, saco por las 2 primeras, me quedo ahí, nuevamente lazada, ingreso al anillo mágico, saco,
voy a sacar por 2, voy a sacar por 2 y voy a sacar por 2. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tenemos nuestros 6 pétalos, cadena de separación y vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Y aquí vamos a ir en la tercera cadena, 1, 2 y 3, aquí en la tercera voy a ingresar mi aguja y vamos a hacer un punto deslizado. Y así es como nos queda. Vamos a hacer cadena de seguridad y vamos a cortar nuestro hilo. Bueno, entonces ya tenemos la primera parte de nuestra flor. Ahora vamos por la segunda. Bueno, entonces ya vamos a iniciar con nuestro color fucsia, que sería este. Y vamos a ingresar en cualquier espacio donde hicimos la cadena de separación. Entonces voy a ingresar acá. Vamos a hacer un nudo de seguridad para que no se nos vaya a soltar nuestro trabajo. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Esta vuelta es muy fácil, simplemente vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3 y dentro del mismo espacio vamos a hacer un punto alto. Entonces las 3 cadenas que hicimos al comienzo representan un punto alto. Aquí vamos 2. Ahora vamos a hacer cadena de separación y dentro del mismo espacio vamos a hacer 2 puntos altos. Entonces vamos con 1 y vamos con 2. Ahora, cadena de separación, vamos a ingresar al próximo espacio, entonces sería aquí donde hicimos la cadena de separación y vamos escondiendo de una vez los hilitos. Entonces ingresamos, hacemos 2 puntos altos dentro del mismo espacio. Cadena de separación y dentro del mismo espacio 2 puntos altos. 1 y 2. Cadena de separación y vamos a ingresar aquí al próximo espacio, aquí. Entonces ingresamos, vamos a hacer dos puntos altos dentro del mismo espacio, cadena de separación, dentro del mismo espacio, 2 puntos altos. 1 y 2. Perdón. Y 2. Cadena de separación y así nos vamos alrededor de la flor hasta completar 6 grupos. Entonces vamos 1, 2, 3, nos faltarían 3. Bueno, aquí ya llegué a mi final y ahora voy a ingresar a la tercera cadena y voy a realizar un punto deslizado. Vamos a hacer cadena de seguridad y vamos a cortar nuestro hilo. Bueno, así es como nos queda nuestra florecita. Bueno, vamos a seguir entonces con nuestro color verde. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. No vamos a ingresar aquí donde hicimos los 2 puntos altos y aquí el punto de separación, sino que nos vamos a ir aquí, a este ladito. Vamos a ir aquí, a este ladito. Vamos a asegurar nuestro trabajo
Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a ingresar mi aguja, voy a hacer una cadena para subir nuestro tejido, voy a ingresar nuevamente y voy a hacer un punto bajo. Ahora, aquí en el espacio donde hicimos 2 puntos altos, la cadena de separación y los 2 puntos altos, vamos a ingresar aquí adentro a la mitad y vamos a realizar 7 puntos altos dentro del mismo espacio. Entonces vamos con 1, 2, vamos ocultando las lanitas que nos vamos encontrando, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a ingresar al próximo espacio y vamos a realizar un punto bajo. Y aquí ya vamos escondiendo ya los hilitos. Ahorita cortamos esta hebrita para que no nos moleste. Y así es como nos queda. Ahora nuevamente en el próximo espacio vamos a cortar este hilito. Nos vamos a ir al próximo espacio, aquí en la mitad donde hicimos los 2 puntos altos, cadena de separación, 2 puntos altos, vamos a ingresar y vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer 7 puntos altos. Entonces aquí vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ingresamos aquí al próximo espacio y vamos a dirigirnos con un punto bajo. Y así vamos a repetirlo alrededor de toda nuestra flor. Entonces, cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, entonces aquí ya llegué a mi final y donde iniciamos con el punto bajo, voy a ingresar aquí a este espacio y vamos a hacer un punto deslizado. Cadena de seguridad y vamos a cortar nuestro hilo. Bueno, y así es como nos está quedando nuestra flor. Ya por último nos faltaría esta parte que es con el color rojo. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra última vuelta. Aquí vamos a hacer punto medio. Entonces aquí como realizamos 7 puntos altos, vamos a ingresar aquí en el primer punto que hicimos. Y voy a asegurar mi hilo. Entonces vamos a ingresar acá y en cada punto alto que realizamos anteriormente vamos a hacer un punto medio. O sea que en total serían 7. Entonces aquí voy a subir con 2 cadenas que representan un punto medio. Lazada, ingreso al próximo punto, realizo un punto medio. Ingreso aquí al próximo espacio o al próximo punto alto que hicimos anteriormente y hacemos un punto medio. Aquí ingresamos aquí al próximo punto alto y hacemos un punto medio. Aquí un punto medio. Aquí un punto medio. Aquí un punto medio. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya tenemos nuestros 7 puntos medios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar lazada y vamos a ingresar aquí
en este espacio, aquí donde realizamos el punto bajo, debajo del punto bajo quedó un espacio. Entonces ahí voy a hacer lo siguiente, vamos a tomar lazada, ingreso al espacio, a este espacio, tomo hilo y saco por 2 y saco por 2. Y así es como nos queda. Nuevamente entonces lazada, ingreso aquí a la próxima cadena, al próximo punto alto que realizamos anteriormente y vamos a hacer 7. Entonces 1, en el próximo punto alto que hicimos antes vamos a hacer un punto medio, 2, aquí, 3, aquí, 4, aquí 5, aquí 6, aquí 7. Entonces ingresamos, otra vez llegamos aquí al final, vamos a ingresar aquí a este espacio debajo del punto bajo que realizamos anteriormente. Voy a tomar lazada, ingreso al espacio, saco, tomo hilo, saco por 2, saco por 2. Y nuevamente vamos a seguir con punto medio. Entonces aquí donde se hizo el punto alto anteriormente, encima vamos a hacer un punto medio. Entonces aquí vamos a hacer 1, aquí 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora ya llegamos aquí al próximo espacio, entonces voy a hacer lazada, ingreso a este espacio, tomo hilo, saco por 2 y saco por 2. Y así nos vamos alrededor de toda nuestra flor. Bueno, y aquí ya llegué a mi final, ya realicé los 7 puntos medios y ahora me falta ingresar a este espacio, saco por 2, saco por 2 y ahora en la tercera, perdón, en la segunda cadena 1, 2, ingreso y vamos a hacer un punto deslizado, cadena de seguridad y vamos a cortar. Y así nos queda nuestra flor. Entonces, si aquí desean poner abalorios, entonces dejan un poquito más largo el hilo para que puedan ingresar los abalorios y hacerle el nudito aquí a este arito. Yo de mi parte solamente lo voy a poner así directamente, entonces voy a esconder aquí este hilito, le pongo el accesorio y volvemos. Bueno, y así es como nos quedan nuestros aretes. Bueno, y espero que les haya gustado este pequeño tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, dar muchos like y sobre todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.